Sigamos ahora con la construcción de una curva cero cupón a partir de cotizaciones de swaps cámara promedio. Una curva cero cupón es una colección de plazos crecientes y tasas asociados a esos plazos, con la característica de que cada una de las tasas puede utilizarse para traer a valor presente un flujo al plazo correspondiente. Es importante notar que no todas las curvas de tasas de interés son curvas cero cupón. Por ejemplo, la curva que podemos formar con las cotizaciones de OIS o swaps cámara promedio no es una curva cupón cero. Y esto porque las tasas fijas de los swaps no sirven para traer a valor presente, sino que representan el interés del cupón de la pata fija del swap. O sea, una curva cero cupón es una colección de plazos y tasas donde cada tasa es una tasa cero cupón, una tasa que sirve para traer a valor presente un flujo al plazo correspondiente. ¿Por qué nos interesan las curvas cero cupón? Primero que nada, permiten calcular el valor de una cartera completa de swaps. Si tenemos muchos instrumentos distintos en una cartera, no vamos a ser capaces de valorizarlos todos simplemente mirando las cotizaciones de mercado. Vamos a tener estructuras distintas. Y además necesitamos tener un concepto de valor presente, un objeto que nos permita traer utilidades que se van a producir en el futuro, utilidades o pérdidas lamentablemente, que se puedan producir en el futuro, a valor presente. Y para eso necesitamos una curva cupón cero. La curva cupón cero también nos va a permitir cotizar operaciones con estructuras distintas a las que transa el mercado interbancario. Un cliente puede querer un swap a 10 años, cámara promedio, con amortizaciones. Y esas amortizaciones no están en los precios que vemos en el mercado interbancario. Y la curva cupón cero nos va a permitir, en función de esos precios, cotizar una operación con una estructura distinta. Por ejemplo, una estructura con amortizaciones. Bueno, y finalmente son objetos suficientemente cómodos que permiten el establecimiento de modelos para la medición del riesgo de mercado de carteras de swaps. Por ejemplo, a partir de la curva cero cupones, que podemos calcular el VaR de una cartera de swaps. Sin ella, ese cálculo se hace bastante difícil. Entonces vamos a construir una curva cero cupón a partir de la curva de cotizaciones de mercado de una familia de OIS, en particular de los swaps cámara promedio en pesos. El método que usaremos se conoce como bootstrapping y dado que vamos a utilizar en un momento una técnica numérica, muchas veces se le llama iterative bootstrapping iterativo. Para fijar las ideas vamos a trabajar con cotizaciones de swaps cámara promedio en pesos. Consideremos entonces la primera cotización a 3 meses y sea T0 la fecha de la cotización, el trade date si quieren, T2 días la fecha de inicio del swap y T2 días más 3M la fecha de vencimiento del swap. Y finalmente sea S3M la tasa fija del swap. Lo primero que nos preguntamos es cuál es el valor de un swap cuya tasa fija es la tasa de mercado. Si lo pensamos bien, un swap consta de derechos y obligaciones para ambas partes. Y por lo tanto, el swap debe valer cero en el instante mismo en que se negocia, al menos entre contrapartes profesionales que tienen acceso a la misma información. Si eso no fuera así, dado que se comparten derechos y obligaciones y no hay un intercambio de flujo inicial, si el valor fuera distinto de cero, una de las dos contrapartes estaría aceptando una pérdida sin recibir ninguna compensación. Y esto no tiene sentido si pensamos que no hay asimetrías de información y ambas contrapartes son racionales. Evidentemente, esta condición vale para un grupo restringido de inversionistas que son los que operan y proveen liquidez en el mercado de swaps interbancarios. No va a servir para un cliente cualquiera. Pero si restringimos este razonamiento a contrapartes profesionales que operan en el mercado interbancario y que le proveen liquidez al mercado interbancario, no podemos sino concluir que el valor de mercado de un swap en el momento que se transa es cero. Entonces, en particular, el swap a 3 meses vale cero cuando su tasa fija está a mercado. Y eso implica que, por la relación que acabamos de ver, el nocional por la fracción de año tienen un único cupón, por la diferencia entre la tasa swap y la tasa forward, entre 2 días y 2 días más 3 meses, por el factor de descuento entre 2 días y 2 días más 3 meses, tiene que ser igual a 0.
Fíjense que estamos trayendo a valor presente hasta T2D, o sea, hasta 2 días hábiles más, no directamente a T0. Y por lo tanto, dado que esta es una ecuación que da igual a 0, se pueden simplificar muchas cosas y nos quedamos con que la tasa forward es entonces la tasa swap. La tasa forward entre T2D y T2D más 3M coincide con la tasa swap de mercado a 3 meses. Y lo que significa entonces que la tasa fija S3M es una tasa cero cupón entre T2D y T2D más 3M. No necesitamos hacer nada muy especial para deducir información sobre una tasa cero cupón en el caso de los swaps con una sola compensación, ya que la tasa fija de estos swaps es una tasa cero cupón. De forma análoga podemos primeramente concluir que todas las tasas fijas de los swap cámara hasta 18 meses son tasas cero cupón desde T2D hasta la fecha de vencimiento del swap. Si miramos aquí la cotización o la pizarra de Tradition que hemos estado mirando y nos restringimos a los primeros 5 swaps, lo que decimos es que estas tasas, el bid, el offer y el mid, que es este precio teórico, son tasas cero cupón entre estas fechas, entre la fecha de inicio y la fecha final de cada uno de estos swaps. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar los swaps de plazos más largos que tienen cupones semestrales? Queremos obtener curvas cero cupón a partir de estas cotizaciones, pero sabemos que los swaps de plazos más largos no son cero cupón. En estos casos no podemos concluir que la tasa swap sea una tasa cero cupón, ya que el pago periódico de intereses va a arruinar el razonamiento que acabamos de hacer para el flujo a cámara promedio. Y entonces recordamos que, o volvemos a hacer el mismo razonamiento, un swap representa un compromiso bilateral de pagar y recibir flujos de caja, son obligaciones y derechos simétricos, y que al inicio de la transacción no hay ningún intercambio de dinero y por lo tanto en ese instante también los swaps de plazos más largos tienen que valer cero. Y notamos adicionalmente que un swap cámara promedio con cupones se puede pensar como una cadena de compensaciones entre flujos cámara promedio y flujos a la tasa swap. Y nosotros sabemos ya calcular el valor de cada una de estas compensaciones y por lo tanto podemos saber valorizar el swap valorizando independientemente cada una de las compensaciones que lo componen. Veamos entonces el caso del swap a 2 años. Este swap tiene 4 cupones semestrales y esto quiere decir que lo podemos descomponer en las 4 siguientes compensaciones. Una que parte en T más 2D y termina en 6 meses. Aquí estoy evitando decir T más 2D más 6 meses porque si no la notación es muy pesada. Después una compensación entre 6 meses y 12 meses. La siguiente entre 12 meses y 18 meses, 1 año y medio. Y la cuarta entre 1 año y medio y 2 años. El valor de cada una de estas compensaciones es el siguiente, en donde la traída de valor presente es hasta T más 2D. Primera compensación, tasa swap menos la tasa forward entre T más 2 y 6 meses, por el número de días que corresponde, es la fracción de año que corresponde, por el factor de descuento 6 meses. Y así sucesivamente para cada una de las compensaciones. Fíjense cómo varía la tasa forward, que está en el periodo correcto, y cómo varía el factor de descuento, cada vez más largo, a 1 año, 1 año y medio, 2 años. Es importante notar que estos 3 factores de descuento los obtuvimos de los swaps a estos plazos. De la tasa fija de cada uno de estos swaps, que es una tasa cero cupón, y esa tasa cero cupón la podemos convertir en un factor de descuento utilizando su convención que es lineal actual 360. Esta última, en cambio, es una incógnita. Esta es la que queremos calcular. Queremos saber cuál es el factor de descuento a 2 años. Ahora bien, sabemos que el valor del swap entero es 0 y por lo tanto, si nosotros sumamos estas 4 compensaciones, sabemos que su valor total, la suma de todos estos valores, tiene que ser igual a 0. Y eso nos va a permitir plantear una ecuación que nos va a su vez permitir resolver o despejar esta incógnita.
Vamos a separar esta última ecuación en dos patas. La primera es la asociada a la tasa fija, todas aquellas cosas que tienen la tasa swap a 2 años, y la segunda es la asociada a la pata flotante, todas aquellas adendos que tienen la tasa forward. Entonces, el valor de la pata fija es la suma de los valores presentes de todos los flujos que son solo de tasa fija. Valor presente a 6 meses, un año y medio y 2 años de los flujos correspondientes a la tasa fija del swap. Y el valor presente de la pata flotante corresponde a la suma de los valores presentes de todos los flujos de intereses a la tasa forward de cada uno de los periodos. Vamos a escribir de manera un poquito más astuta el valor de la pata flotante en términos de los factores de descuento. Cada tasa forward la hemos escrito en términos de factores de descuento. La tasa forward por la fracción de año se puede escribir como el cociente de los factores de descuento, factor de descuento corto partido por el factor de descuento largo, menos 1. La tasa forward por la fracción de año entre T+2 y 6 meses se puede escribir de esta manera y esto sigue fácilmente de la definición de tasa forward. Este reemplazo lo podemos hacer en cada uno de los términos. Entonces, donde decía tasa forward por fracción de año, lo reemplazamos por cociente de factores de descuento menos 1. Donde el cociente es el factor corto partido por el factor largo. Factor a 18 meses partido por el factor a 24 meses. Luego de hacer eso, vemos que algunas cosas se van. Cuando multiplicamos el factor de descuento por estos paréntesis, vamos a ver que en el primer término vamos a despejar, nos vamos a quedar sin denominador. Entonces lo hacemos explícitamente. Este paréntesis queda dft+2 menos df 6 meses. El segundo se transforma en df 6 meses menos df 12 meses. El tercero se simplifican estos dos y es df de 12 meses menos df de 18 meses. Y finalmente el último es df de 18 meses menos df de 24 meses. Y lo bonito de esto es que esto es telescópico. Se simplifica esta pareja y esta pareja. Estos se matan porque aparecen con signo negativo y después con signo positivo. Y por lo tanto, toda esta suma es la diferencia entre el factor de descuento desde T+2 hasta T+2 menos el factor de descuento a 24 meses hasta T+2. Y este en particular tiene que ser 1 porque ¿cuál va a ser el factor de descuento para traer a valor presente a hoy un flujo de hoy? Tiene que ser 1. Tiene que ser 1 porque no hay ningún concepto de valor presente horario, sino que es valor presente de fechas. Y por lo tanto, el factor de descuento entre T+2 y T+2 tiene que ser 1. Entonces sabemos que el valor de la pata fija menos el valor de la pata flotante está dado por la suma de los valores presentes de los intereses a tasa fija menos 1 más el factor de descuento a 2 años, que es lo que acabamos de deducir. Esto lo vamos a ordenar un poquito más. Vamos a pasar este 1 para el lado y este quedó acá. Y después vamos a primero considerar los primeros 3 adendos de la sumatoria de acá. Y el último lo vamos a recolectar junto con este factor de descuento. Tenemos el S2 por D4 dio 360, que tiene como factor de descuento más 1, que tiene como factor común Entonces podemos recolectar a factor común entre el último término de la sumatoria y el factor que es el factor de descuento a 24 meses. Parece un trabalengua esto, pero que es un factor común, que es un factor de descuento. Esta ecuación nos dice algo bien interesante. Dice que el valor presente de la pata fija, cuando al último cupón le agregamos el nominal, fíjese que apareció un 1, y esto es como decir capital más intereses del último cupón traídos a valor presente, es igual a 1. O sea, el valor de la pata fija es 1 es igual al nominal cuando consideramos que el nominal constituye flujo de caja al vencimiento del swap. Y dado que el swap vale 0, esto también va a ser cierto para la pata flotante. O sea, un swap a mercado es tal que si consideramos el nominal como flujo de caja, el valor presente de la pata fija es igual al nominal y por lo tanto también el valor presente de la pata
flotante. En todo caso, esta ecuación ya nos permite despejar al factor de descuento a 24 meses. De hecho, si lo hacemos, obtenemos esta relación, que el factor de descuento a 24 meses es 1 menos la suma de los primeros n-1 cupones, de los primeros 3 cupones en este caso, traídos a valor presente con sus respectivos factores de descuento. Y todo eso partido por capital más intereses del último cupón. Fantástico. Entonces hemos sido capaces de encontrar el factor de descuento a 2 años utilizando la cotización del swap a 2 años. Nos preguntamos si podemos hacer el mismo razonamiento con el swap de 3 años. Y surge un pequeño problema. El swap de 3 años tiene 2 cupones más que el swap de 2 años y por lo tanto la ecuación 1, la que nos dice que el valor de la bata fija cuando consideramos el nominal como flujo al vencimiento es igual al nominal, se escribe de esta manera. Tenemos los primeros 2 años de cupones y después tenemos el cupón a 2 años y medio más el cupón y capital al vencimiento, al final de los 3 años. El problema acá es que este factor de descuento y este factor de descuento son incógnitas y tenemos una única ecuación para despejar 2 incógnitas y eso típicamente no se puede hacer. Y por lo tanto tenemos que recurrir a alguna hipótesis adicional y lo que vamos a hacer va a ser imponer una condición adicional que permita relacionar las 2 incógnitas. Y la manera más natural de imponer esa condición es expresando que el factor a 2 años y 6 meses sea una interpolación entre el factor a 2 años y el factor a 3 años. De ese modo la ecuación queda como el valor presente de los primeros cupones, el valor presente del cupón a 2 años y medio, donde lo estoy trayendo a valor presente con alguna interpolación entre el factor de descuento a 2 años que conozco y el factor de descuento a 3 años, que será la única incógnita de esta ecuación. En general, esta ecuación la vamos a resolver con ayuda de algún algoritmo numérico, como por ejemplo el buscar objetivo o el solver en Excel. También se pueden usar otros paquetes comerciales como MATLAB u otra cosa. Pero buscar objetivo o solver de Excel son típicamente las soluciones que tenemos más a mano en nuestro entorno de trabajo habitual. Entonces, de ese modo podemos continuar iterativamente utilizando los swaps de plazos sucesivos hasta deducir una curva cupón cero cuyo vértice más largo es al mismo plazo que el swap cámara promedio más largo disponible. De hecho, en la última parte de este capítulo vamos a mostrar explícitamente cómo hacer ese cálculo con una planilla Excel bastante interesante en donde construimos la curva cero cupón para los swaps cámara promedio en pesos haciendo este cálculo con el buscar objetivo o el solver de Microsoft Excel. Vamos entonces para allá.